a darle una vuelta de tuerca al tema explicación científica. Vamos a tratar de resaltar algunas cosas que generalmente no resaltábamos. Así que, bueno, por eso también preguntaba, ¿no? Me interesaba que estén muchos más alumnos y alumnas. Bien. Vamos entonces a empezar con la última clase teórica que gira en torno a la explicación científica. Porque explicación hay de muy variados tipos y de diferentes formas de conocimiento y contacto con la realidad. Pero en este caso lo que nos interesa es la explicación científica. A su manera, la religión trata de explicar, las formas de explicación en el conocimiento mítico también está, pero nosotros nos circunscribimos a la explicación científica. La etimología del término explicación, como ustedes pueden ver, viene del prefijo ex, que es sacar, fuera, y plegare, que es hacer pliegues, plegar. Con lo cual, un sentido del término explicación podría ser el de sacar los pliegues desde la etimología. Sacar los pliegues. Desplegar o desarrollar, ¿sí? Desplegar o desarrollar, que es generalmente lo que nosotros pedimos que ustedes hagan en un examen final, que desarrollen. Ante una pregunta, ustedes nos argumenten, nos desarrollen, nos den razones de lo que nosotros les estamos preguntando. Ahí les damos una primera definición de explicación. Y le decimos que es podría ser proporcionar razones que muestren por qué los acontecimientos del mundo suceden de una determinada manera. ¿Sí? ¿Por qué los acontecimientos del mundo suceden de una determinada manera? Bien. Voy a anotar algo acá que se me está ocurriendo. Vamos a seguir. Esa es una primera definición. Pero si nosotros nos apegamos al texto que ustedes tienen de base para este tema, al inicio, que es el texto de Klimovsky, de las desventuras del conocimiento científico, al inicio, Klimovsky sostiene que existe polisemia en este término, explicación, y que, por ejemplo, se podría entender en tres sentidos la palabra explicación. En realidad se puede entender en mucho más, pero los que toma Klimovsky son estos. Por ejemplo, podemos entender explicación como equivalente a dar reglas para la acción. ¿Sí? Bueno. Algo así como los tutoriales. Cuando ustedes ven un tutorial, lo que les enseña un tutorial es un conjunto de pasos para alcanzar algo. ¿Sí? Reglas para la acción. Bien. Un segundo sentido, ahí creo que Klimovsky les habla de, por ejemplo, para aprender a andar en bicicleta o para hacer una sopa. Bueno, uno le da una serie de pasos a seguir, ¿no? Bueno, en el segundo sentido del término explicación, podemos hablar de aclarar el significado de una palabra. ¿Sí? Entonces acá nosotros podríamos preguntar, por ejemplo, ¿qué es la epistemología? Y entonces, para hacer, digamos, en paralelo a que estamos hablando, podríamos decir, explíqueme la epistemología.
¿O qué es la epistemología? Explíqueme. Entonces ustedes pueden ya empezar a hablar acerca de el significado de ese término, de esa palabra, de ese concepto. ¿Sí? Aclarar el significado de una palabra. Bien, y tercero, en tercer lugar, el sentido que efectivamente toma Klimovsky, y además toma la ciencia en general, es el sentido de explicación como un dar, un porqué, proporcionar la razón de algo que resulta inteligible, que resulta inteligible. Ahí me quedé pensando en lo inteligible. Entonces, fíjense que esta tercer significado de explicación va de la mano del anterior, ¿no? Podemos ver, volver atrás, Mercedes. Acá también hablamos de proporcionar razones. Anteriormente dijimos dar un porqué, ¿sí? Proporcionar razones que muestren por qué los acontecimientos del mundo suceden de una determinada manera. Esta es una definición de Bunge y la otra es de Klimovsky. Sí, pero van al mismo punto. La idea es acá dar razón de algo. Bueno, entonces recuerden, hay que quedarse con este tercer sentido del término explicación. Ahora seguimos. Yo ayer les dejé un enlace en el Facebook para que vieran ese breve video de 6 minutos, creo que es, del caso de Ignaz Semmelweis, médico húngaro. Es conocido, muy conocido en el campo de la biología, porque ha sido uno de los precursores además de la asepsia en el campo de la medicina. Y nosotros tomamos ese caso para ejemplificar la explicación del orden científico. Ustedes han visto ese video y ahí hay un hecho a explicar. ¿Cuál es el hecho a explicar? ¿Por qué en las salas atendidas por parteras morían menos cantidad de madres por fiebre puerperal, fiebre de posparto, que en las que atendían los médicos? ¿Sí? Uno en primera instancia podría pensar, bueno, los médicos tienen mayor conocimiento en este campo. Sin embargo, en la sala donde estaban los médicos morían más personas que en las que eran atendidas por las parteras, ¿no? Con su conocimiento más del orden de las costumbres. Bien, un conocimiento más bien que se transmite de otra forma, ¿no? Como el de la medicina. Bueno, ese es el hecho que nosotros queremos explicar, ¿sí? Que no entendemos por qué pasa. De hecho, en aquellos tiempos, esto preocupaba, ¿sí? Justamente morían muchas mujeres y realmente era algo que tenía que resolverse en forma urgente. Nosotros lo vamos a llamar al hecho a explicar en términos técnicos explanandum. ¿Sí? Bueno. ¿En qué consistiría la explicación de este hecho? Bueno, en que los médicos, junto con los estudiantes de medicina, hacían la autopsia a las mujeres que morían por fiebre puerperal, haciendo uso de las manos en las heridas. O sea, estaban en contacto con los gérmenes patógenos y luego iban a la sala a revisar a las madres que acababan de dar a luz y que tenían heridas por el parto, sin antes haberse lavado las manos, porque no se conocían estas reglas de
de asepsia. Entonces, ahí es donde llevaban los gérmenes patógenos de un lugar hacia otro. Entonces los médicos transmitían los gérmenes, la enfermedad, de un cuerpo a otro a través de sus manos sucias, de las manos sucias. ¿Sí? Ese sería el explanante. Bueno, ahí ya hemos desarrollado, hemos dado razones porque puede o no ser esto cierto. ¿Sí? Esto después debe ser corroborado, pero ya es una razón. Entonces, dijimos que la explicación es propiciar razones sobre algún asunto. Bueno, acá estamos dando razón de por qué pasaría esto de las muertes de las mujeres en mayor cantidad en la sala donde atendían los médicos. Hay una relación entre lo que yo quiero explicar y en los medios a través de los cuales yo explico. ¿Sí? Hay una relación, que es la siguiente. Ahora pasamos, Mercedes. Por empezar, toda explicación racional tiene o sigue el mismo esquema lógico. Fíjense. Entonces, la explicación es un gran argumento, ¿sí? Y ese argumento tiene una forma lógica. La explicación es una construcción conceptual, ¿sí? Porque acá nuevamente volvemos a la distinción de niveles de conocimiento y el nivel de la realidad. El mundo puede seguir existiendo aunque nosotros no lo expliquemos. Porque la explicación es una reconstrucción conceptual sobre el mundo, pero podría no existir y el mundo existe igual. ¿Sí? Entonces, ahí lo que remarco es que la explicación está en el plano cognitivo. Bien, ahora esta explicación tiene una estructura racional. ¿Cuál es la estructura racional de base? La estructura formal, lógica, es si P, entonces Q. P es un enunciado más enunciados, ¿sí? Y Q es otro enunciado. Después nosotros le podemos poner contenido, por eso este es el esqueleto lógico, este es el esqueleto formal, esta es la forma nada más, después se le puede poner contenido. Pues ante la pregunta, ¿por qué Q, siguiendo el ejemplo anterior, por qué Q sería, lo traducimos en este caso, por qué las mujeres que están en la sala atendidas por los médicos mueren en mayor cantidad en relación a las que son atendidas por parteras? ¿Sí? Ese sería el Q. ¿Por qué Q? Nosotros decimos porque P, que es lo que le dije recién, que los médicos transportaban el germen de los cuerpos de las mujeres muertas a las madres que acababan de parir. ¿Sí? Ese sería el P. Fíjense que P y Q entonces están relacionados, están íntimamente relacionados. Hay una relación entre las razones que yo doy y el hecho que quiero explicar. ¿Sí? No es que sale de cualquier lugar, no, hay una relación. Bien. Entonces, Q se sigue lógicamente de P. ¿Sí? Lógicamente de P. Q se sigue lógicamente de P. Les puse acá entre paréntesis, acá no importa el contenido de las premisas, sino solo la forma lógica. No podría ser lógicamente Q, entonces Q. ¿Sí? Si yo le digo, ¿por qué mueren las mujeres
¿Por qué? Si yo pregunto, ¿por qué mueren las mujeres? Repetiría el mismo enunciado, porque mueren las mujeres. ¿Sí? Sería el mismo enunciado. Si Q, entonces Q, repito el enunciado. No. Eso está mal lógicamente. Entonces, la forma es P, entonces Q. En, eh, en el explanandum o en el explanand no van a haber elementos de uno y de otro, no se cruzan. Bueno, esto igual lo vamos a desarrollar en cada modelo. Bueno, habiendo hecho referencia al aspecto formal que subyace a la explicación, debemos decir también que hay un aspecto fundamental que es el ontológico, y que no siempre se lo tiene en cuenta. Porque acá yo lo que le estoy remarcando es la cuestión lógica, ¿sí? El aspecto lógico formal. Cómo debe haber relación entre la premisa y la conclusión, entre un enunciado y otro enunciado. Ahora, otra cosa es si esos enunciados efectivamente reflejan, mejor aún, representan la realidad. Eso es ya de otro orden, ¿sí? Para decir algo estúpido. Si yo tengo el razonamiento, todos los perros son verdes, bueno, este cachorrito que tengo acá es un perro, este cachorrito es verde, ¿sí? Ahora el razonamiento, la forma lógica está bien. Ahora el contenido de las premisas, el enunciado, no refleja lo que dice la realidad, no representa la realidad. Por eso quiero aclarar o resaltar. Una cosa es la validez de la forma y otra cosa es la verdad de los enunciados. ¿Mm? Bueno, así que pregunten, si tienen dudas, pregunten acá estas cosas, que puede ser que algunas veces sea algo complejo, porque no estamos muy Profe, aferrados a la lógica. Sí, ¿eh? ahí se Dime. me cortó recién. Usted dijo que una cosa era la validez y la otra, ¿qué dijo? La verdad de los enunciados. Ah, ok, la realidad sería. Claro, como si ese enunciado efectivamente representa la realidad o no. Por eso te di el ejemplo tonto este del razonamiento. Si yo digo, todos los perros son verdes, ¿sí? Eso es un enunciado. Juanito es un perro, Juanito tiene que ser verde. O sea, ahí fíjate que el razonamiento es correcto, la forma lógica es correcta, está bien hecho. Ahora vos me vas a decir, bueno, pero todos los perros no son verdes. En la realidad no pasa eso, y efectivamente es así. El enunciado no refleja lo que es la realidad, pero la forma está bien. Entonces, hay que prestarle atención también, por eso esto que le acabo de leer, la importancia del plano ontológico, que efectivamente los enunciados refieran a la realidad. ¿Sí? Porque ayer escuchaba, por ejemplo, en las noticias de Canal 7, a una mujer humilde que por esto de la problemática de los sueldos atrasados a los choferes, porque hay que titularlo de esa forma, ¿eh? No como lo hacen los medios. El problema del transporte, no. El principal problema es que no le pagan a los choferes por el trabajo que han realizado, ¿eh? Entonces el problema es ese, no es el problema del transporte. Entonces los medios, pero resaltan otros aspectos porque obviamente tienen su postura, están jugando y siguen unos intereses determinados, ¿no? Los de las empresas, pero por empezar hay que titular de otra forma. Acá, y otra cosa, esto de decir, y en el medio están los usuarios. Eso es algo, un lugar común.
medio, todos los medios de Jujuy dicen, esa forma es la de razonar, la de los medios. Por eso tengo fe que ustedes, los alumnos, si es que llegan a trabajar en los medios, sean mucho más perspicaces que los que están ahora. ¿Qué es eso de decir, en el medio están los usuarios? ¿Y los choferes no son los medios? Esto de ponerlo en términos acá de extremos y a la mitad algún elemento. Entonces, en todo caso, podríamos decir también que en el medio están los choferes, ¿sí? En el medio están los choferes. En el medio están los choferes que no tienen, no reciben su sueldo para poder pagar sus cuentas, para poder comer. Ellos también están en el medio. Bueno, a lo que iba era que una mujer decía, y también fruto me parece de lo que dicen los medios, que hacía el siguiente razonamiento: si los choferes no quieren trabajar, entonces que pongan transporte alternativo, ¿sí? Entonces, bueno, ahí está el razonamiento. Si los choferes no quieren trabajar, entonces que pongan transporte alternativo. Ella relaciona dos enunciados. Ahora, se puede discutir la forma de relación de las premisas, pero de los enunciados, pero tiene sentido. Ahora, lo que sí es lo que acabo de decir. Parte de un enunciado, de una premisa falsa. No es que los choferes no quieren trabajar, ¿sí? No es que los choferes no quieren trabajar. Efectivamente, quieren trabajar, pero también quieren que le paguen su sueldo, como todos, ¿no? Me parece que todos los que trabajan esperan que le paguen por lo que han desarrollado. Entonces, ahí se parte de una premisa falsa, de un enunciado falso. Sí, porque nosotros no le podemos aceptar que si los choferes no quieren trabajar, porque eso es falso. Entonces todo el razonamiento está invalidado, toda la inferencia. ¿Mm? Ahora, no es, me imagino, por maldad de ella, sino a veces uno también no tiene el conocimiento suficiente de la situación, pero lo que le quiero indicar es que también hay que prestar atención a la verdad de los enunciados de un razonamiento. ¿Sí? Hay una entrevista que le hacen al Che Guevara, ahora que está la cuestión de Cuba, en donde es impresionante cómo la primera pregunta que le hacen al Che Guevara, una periodista norteamericana, es, bueno, si la economía de Cuba está mal, entonces, ¿qué es lo que se va a hacer? Por ejemplo, algo así era, ¿sí? Y el Che Guevara le para el carro y le dice, espere, le dice. Su razonamiento es incorrecto. Por empezar, yo no acepto la premisa de que la economía de Cuba está mal, ¿sí? Y le da una serie de indicadores. Eso es lo que le quiero decir. Entonces, antes de aceptar todo el razonamiento, hay que ver la verdad de las premisas de la que se parte. Véanla, esa entrevista que es corta, creo, la del Che Guevara, como él, ahí bien astutamente, le dice, bueno, la premisa de la que usted está partiendo es falsa. Por lo tanto, todo lo que viene no tiene sentido. Por eso le digo lo mismo de esta mujer. Si partimos de una premisa que no es cierta, que los choferes no quieren trabajar, porque no es cierto que no quieran trabajar, entonces todo lo otro no tiene sentido. Bueno, siguiendo. Acá resalto nuevamente esto. Si partimos de que la explicación científica es una argumentación, una operación conceptual, ese argumento se refiere a un hecho concreto, a un suceso que se da en el mundo y que no es una construcción mental. ¿Sí? Ahí es lo que estamos distinguiendo acerca del plano en el que se da una explicación, el plano conceptual, y el plano ontológico, la realidad. Más allá de que nosotros expliquemos los eventos del mundo, esos eventos tienen una existencia independiente de nuestra tarea cognitiva.
Por ello, una buena explicación no solo consiste en seguir el aspecto lógico correcto entre sus partes, sino también que esas partes se refieran al mundo de una forma adecuada, lo más objetivamente posible. Pues si no tendría este aspecto ontológico, la explicación sería lo mismo que una deducción. Sería solamente un esqueleto. Ahora, ese esqueleto tiene enunciados y ese enunciado tiene que referir a la realidad. ¿Sí? Bueno, esto no está muy remarcado en los textos que vemos, ¿no? Por eso les decía. No sé, seguimos, Mercedes. Si no hay más dudas. Bueno. Bueno, acá vamos a hacer una división de tipos de explicación. Una gran división. Por un lado tenemos los tipos de explicación por antecedentes, que en el texto que ustedes tienen de von Wright los llama galileana, explicación galileana, que consiste en buscar los antecedentes de un hecho, ¿sí? Las razones se buscan con anterioridad a lo que efectivamente nosotros queremos explicar, al hecho a explicar. La explicación por antecedentes, entonces, busca cuáles son las razones que llevaron a un determinado, que se dé un hecho de una determinada forma. Por ejemplo, a lo que nos referimos en el caso de Semmelweis, que es por qué morían las mujeres en la sala donde eran atendidas ellas por los médicos, porque nosotros buscamos la razón con anterioridad. Y era que los médicos, antes de ir a ver a las mujeres, iban a hacer autopsias y estaban en contacto con los gérmenes de las mujeres que habían muerto, gérmenes patógenos que habían muerto de fiebre puerperal, y llevaban entonces en sus manos estos gérmenes y lo transmitían a las mujeres que acababan de dar a luz. Entonces la razón está en el plano anterior, ¿sí? Está antes del hecho. El hecho está acá, nosotros buscamos los antecedentes de ese hecho. Vamos hacia atrás. Bueno, en cambio, bueno, y acá dentro de los modelos por antecedentes, o sea, que buscan las causas de los hechos, causas anteriores, serían el modelo nomológico deductivo, potencial, estadístico, probabilístico, parcial y genético. Algunos de ellos que nosotros vamos a ver son estos modelos, están dentro entonces de los tipos de explicación por antecedentes. En cambio, los modelos o la explicación por finalidad, o denominada aristotélica, son dos, el funcional y por propósitos, lo que nosotros vamos a ver. Y acá, para explicar el evento, a diferencia de los por antecedentes, los modelos por finalidad explican un evento, un hecho, dicen los autores, por razones futuras o por causas futuras. Por eso, si alguien pensó hace un rato lo de que causas anteriores era una redundancia, no, porque acá le estoy hablando de causas futuras. Entonces, después se le pueden hacer alguna crítica
Pero bueno, en este caso así lo toman los autores. Causas futuras. Buscamos las causas hacia adelante, no hacia atrás como en el anterior por antecedentes. Porque acá se entiende que se explica un hecho en función de lo que persigue ese hecho. ¿Para qué fue realizado? ¿Sí? Entonces, en el caso de el caso Semmelweis, podemos decir, ¿por qué ahora vemos que los médicos se lavan la mano con ciertos elementos químicos particulares a partir de esta situación? La explicación sería porque de esta forma buscan no llevar gérmenes patógenos, trasladar los gérmenes patógenos de un lugar hacia otro. Esa es la finalidad de esa acción. ¿Sí? Esa acción tiene la finalidad hacia adelante. Entonces tenemos dos modelos que vamos a ver, que sería el funcional y por propósito. No tiene mucho sentido seguir hablando si no vamos a los casos concretos. Así que no nos detenemos más ahí. Pregunten. Modelos de explicación por antecedente. Entonces empezamos por el primer tipo de explicación, por antecedente. Y ahí vamos a desarrollar estos 5 o 6 que hemos mencionado. Nos vamos a detener un poco en este primero porque en función de este podemos ya entender los otros. Modelo nomológico deductivo se llama. Se llama nomológico porque hace uso de leyes y deductivo porque tiene la estructura de un razonamiento deductivo. Ahí ustedes están viendo el esquema que sigue este modelo. Entonces, esta forma de explicación hace uso de leyes, la L es de leyes y la D es de datos. Las leyes son leyes generales y los datos son datos particulares del fenómeno que queremos explicar. Y la conclusión que dice E, que sería explanandum, sería el hecho a explicar. El hecho a explicar también es particular. Bueno, acá tendría que ser la aclaración. Ahí en Klimovsky le dice que se pueden explicar tanto leyes como hechos. Nosotros nos vamos a circunscribir a los hechos, en este caso. Entonces, el hecho es un hecho particular, los datos son datos particulares y las leyes son generales. Bien, las leyes y los datos, las leyes son un tipo de premisa, los datos son el segundo tipo de premisas, y en conjunto, ley y datos, que van a ser de premisas en este razonamiento, se llama explanans, que van a ser, entonces, las premisas a través de las cuales vamos a poder concluir. Esto es, pues, vamos a poder explicar el hecho. Bien. Les remarco lo de datos como particulares y de el hecho a explicar al explanandum como particular, porque bueno, vamos a ver más adelante que esto no sería otra cosa que ubicar un hecho particular dentro de una enunciación general. Así de simple funciona este modelo, que después le vamos a hacer algunas críticas desde Bunge, que es la crítica de los modelos por subsunción legal. Bien. Bueno, ejemplo del texto de Klimovsky. Hecho a explicar. Aparición y desaparición de burbujas de jabón alrededor de los vasos lavados, ¿sí?
hecho a explicar. Ese es el explanandum. ¿Dónde ubicamos el explanandum en este esquema lógico? Abajo, en la conclusión. Entonces ahí tendremos que poner aparición y desaparición de burbujas de jabón alrededor de los vasos lavados. Bien. Ahora, ese es el fenómeno, el hecho a explicar. Fenómeno no voy a volver a decir porque me voy a volver fenomenalista. Luego tenemos leyes, en este ejemplo en particular. Leyes generales. ¿Cuáles serían? La ley de transmisión del calor, ley de dilatación de los gases y ley de tensión superficial. ¿Sí? Son enunciaciones generales del comportamiento general de los hechos. Y luego tenemos datos particulares del fenómeno a explicar, del hecho a explicar. Se calentaron los vasos con agua caliente, ¿sí? Se los puso boca abajo sobre la mesada. El agua era jabonosa, agua jabonosa. Bien, esos son los datos. Entonces ahí ya mencionamos las leyes, vean el esquema lógico, y los datos. No hay ningún número o una cantidad específica que deba tener un explanán, ¿sí? Pueden ser una ley, dos leyes, más leyes, o datos, una variedad. Mientras más datos haya, mejor, pero que sean pertinentes al hecho explicar, no cualquier dato. Como ustedes ven en este ejemplo, los datos son específicos de lo que yo quiero explicar. Bueno, y la explicación general sería, fíjense cómo acá vamos a ir conjugando los datos con las enunciaciones generales. Al poner en contacto los vasos con agua caliente, el vaso se calentó. ¿Sí? Al poner en contacto los vasos con agua caliente, el vaso se calentó. Y se calentó el aire atrapado en él. Acá no lo mencionamos, pero ¿qué leyes estamos suponiendo acá? La ley de transmisión de calor. Bien, al ser puestas boca abajo y como había agua jabonosa alrededor de los vasos, el aire que escapaba entre el vaso y la mesada formó burbujas de jabón. Bien, escapaba, el aire que escapaba, ley de dilatación de los gases. Y bueno, ley de tensión superficial también en la formación de las burbujas. Pero, ¿por qué fueron desapareciendo las burbujas? Pero cuando se fue enfriando el aire contenido en los vasos, se produjo el proceso inverso. Se vuelven a usar nuevamente las leyes generales. Bien, entonces fíjense cómo en función de los datos que yo poseía y de las leyes universales puedo explicar ese evento en particular. ¿Qué es lo que hemos hecho? Es ubicar este hecho en particular como un ejemplo de lo que nos dice el enunciado, los enunciados generales. Bien, se subsume el hecho particular en las leyes. Ahora, este modelo nomológico deductivo, que lo vamos a encontrar sobre todo en el campo de las ciencias naturales, lo vamos a encontrar en el campo de las ciencias naturales, nos dice que así como nosotros podemos explicar un evento, también lo podemos predecir, porque seguimos el mismo esquema. ¿Sí? Si podemos explicar un hecho, también podemos predecirlo. Entonces acá hay una simetría entre
explicación y predicción. ¿Por qué? Porque yo en base a esto puedo decir, toda vez que yo haga esto, o sea que cumpla con estos requisitos que he mencionado, va a pasar lo que efectivamente pasó. ¿Sí? Bueno, esa es la simetría entre explicación y predicción. Otra cosa que hay que resaltar en este modelo es que, dadas las leyes y dados los enunciados, siguiendo un razonamiento deductivo, si las leyes son verdaderas, si los datos son verdaderos, no cabe otra posibilidad de que la conclusión sea verdadera. De premisas verdaderas no se puede concluir la falsedad. ¿Sí? De premisas verdaderas no se puede concluir la falsedad. Pero de premisas falsas sí se puede concluir una verdad. Así que guarda con eso. Por eso le digo, hay que ver también el contenido de los enunciados. La derivación de verdad acá es de premisas a conclusión. De premisas verdaderas no se puede concluir algo falso. No hay posibilidad. Entonces, si las leyes son verdaderas y los datos son verdaderos, no cabe otra posibilidad de que la conclusión sea verdadera. Entonces, acá la explicación es contundente. ¿Sí? Bueno, esta es la fuerza que tiene este modelo. La conclusión va a ser verdadera. Si las premisas son verdaderas, la conclusión es verdadera. O sea que el evento queda explicado. ¿Alguna pregunta sobre este modelito? Sí, profe, usted dijo que si son premisas verdaderas es imposible, o bueno, que salgan conclusiones falsas, Sí, pero de premisas falsas sí pueden salir verdaderas. sí, así es, así es la lógica de rara. Porque, a ver, vos me dirás, ¿cómo podemos obtener de premisas falsas una conclusión verdadera? Bueno, a ver, ya que habíamos mencionado al Che. Si yo digo todos los hombres tienen barba, ¿sí? ¿Eso es verdadero o es falso? ¿Qué me preguntó Cintia? Sí, sí, si todos los hombres tienen barba, Ah, ¿es verdadero o falso? es verdad. Falso. Ah, Y yo no, dirá, no todos los Falso. hombres tienen Falso. barba a la vista, ¿no? Pero bueno, falsa, falsa. es falso. Entonces, es falsa, bien, es falsa. ¿Ven? Una primera premisa, todos los hombres tienen barba, es falso. Bien, yo digo, el Che es un hombre, vamos a decir que está vivo, igual, metafóricamente. El Che es un hombre, ¿no es cierto? Segunda premisa. Bien, la conclusión, ¿cuál sería? El Che tiene barba, ahí dice Mercedes. ¿Sí? Esa sería conclusión. Ahora, la conclusión es verdadera. El Che tiene barba. ¿Ok? Bueno, por eso te digo, estoy suponiendo, como siempre lo conocemos, con la barbita, eso. Pero ya la premisa, las premisas, entre las premisas hay una falsa, con lo cual toda la premisa está falsada. Entonces, fíjate que, porque todos los hombres tienen barba es falso. Luego, el Che es un hombre, es verdadero, es la segunda premisa, pero ya tenemos una premisa falsa. Y la conclusión es verdadera, el Che tiene barba. Ahora, entonces, de premisas falsas llegamos a una conclusión verdadera. Con lo cual, de la falsedad, de premisas falsas, se puede obtener conclusiones verdaderas,
también se puede obtener conclusiones falsas. ¿Sí? De la falsedad se puede tanto obtener verdad como falsedad. En cambio, de la verdad, de la premisa, sí o sí vas a concluir verdad. Esas son las reglas de la lógica. Bueno, para no... ¿Sí? No, sí, sí quedó claro. Ahí era justamente lo que le iba a preguntar, cómo, si era falso, bueno, cómo podría ser verdad, pero ya me lo respondió con... Gracias, profe. Bueno. No, bueno, no sé, ahí me pregunta alguien, no sé, a ver, ¿cómo era la premisa? La premisa sería todos los hombres podrían tener barba. No podrían, hay que, en los razonamientos tienen que ser, las afirmaciones son, ay, no me acuerdo el término, pero no lo dice en términos potenciales, no se afirma en términos potenciales, sino más bien en forma de certeza, ¿sí? Los hombres X son así, los metales son así, no es los metales serían así. Eso, entonces es, por eso te puse ese ejemplo, pero si quieres lo puedes dejar de lado. Para no, no mezclar, no generarte más dudas, digo. Bueno, seguimos entonces, si no hay más preguntas. Bueno, modelo estadístico probabilístico. Acá la tarea, entonces ustedes lean bien en profundidad el texto de Klimovsky, pero para no detenerme y perder mucho tiempo en los modelos que son estos fáciles, solamente le voy a remarcar cuál sería la característica distintiva. En el modelo estadístico probabilístico, nos vamos a encontrar con una estructura parecida, pero que no es igual a la del modelo nomológico deductivo. ¿Sí? Entonces, el modelo estadístico, esta es otra forma de explicación dentro de los modelos por antecedentes. El modelo estadístico probabilístico de explicación también hace uso de leyes, hace uso de datos y siempre hay un hecho que queremos explicar. Bueno, lo que sí, lo distintivo es que las leyes con las que trabaja este modelo son leyes estadísticas o probabilísticas, que tienen la particularidad de predicar para una cierta porción de una población, no para la totalidad. Predica una cualidad, por decir algo, no sobre la totalidad de un universo, sino solamente sobre una porción de esa totalidad, una parte. Bien, entonces, podemos decir que un enunciado estadístico podría ser que el 95% de las personas que están en contacto directo con un enfermo de sarampión se va a contagiar de la enfermedad. ¿Sí? El 95%. Ahí no estoy hablando de la totalidad de los casos. Me estoy diciendo, todas las personas que entran en contacto con un enfermo se van a contagiar. Si no estoy diciendo solamente que, aunque es una alta cifra, el 95% de las personas que están en contacto con un enfermo se van a contagiar. ¿Sí? Ahí ven claramente cuál es la diferencia con el otro tipo de leyes que usa el modelo nomológico.
El modelo nomológico usa leyes generales. Estas son leyes estadísticas o probabilísticas, que hablan solamente de una cantidad dentro de la totalidad del universo. Bueno, pero de todas maneras, también hace uso de datos específicos y también hay un hecho a explicar. El ejemplo que nos dan entonces los autores, inclusive Hempel, es, bueno, este que le decía yo. Nos preguntamos, ¿por qué Juanito se contagió de sarampión? Ese es el hecho a explicar, el explanandum. Nosotros podríamos decir que, siguiendo el enunciado general, que el 95% de las personas que están en contacto con un enfermo se van a contagiar, y la premisa dato sería, Juanito estuvo en contacto con su hermano que tenía sarampión, por lo tanto, Juanito se contagió de sarampión. Bien, ahora, ¿cuál es la particularidad de este modelo? Que no se puede afirmar que la conclusión nace de las premisas. Esto es, la conclusión no es necesaria acá, sino que algunos van a decir es probable, y otros dirán es plausible. Bunge tiene, hay unas críticas al término de probabilidad, pero podemos decir que es posible. Si no queremos usar el término de probable, es posible. ¿Sí? Es posible que, entonces, que Juanito se haya contagiado, Juanito esté enfermo de sarampión por esa razón que acabo de mencionar, por estar en contacto con su hermano. Y siguiendo la ley estadística, el 95% de las personas que están en contacto con un enfermo se contagian. Ahora, la conclusión no es necesaria, sino es posible. ¿Por qué? Porque puede ser que Juanito se haya contagiado por otra razón, no porque haya estado en contacto con su hermano. Por otra causa, quiero decir. ¿Sí? Porque Juanito podría pertenecer a un universo que no marca esa ley estadística. Entonces, la explicación es, vuelvo a decir, es probable, dicen los autores. No es necesaria, a diferencia del modelo nomológico deductivo. Bueno, seguimos. El modelo potencial es aquel que también hace uso de una estructura similar a la del modelo nomológico deductivo, con la diferencia de que los datos a través de los cuales se va a producir la explicación son datos conjeturales, hipotéticos, no son datos comprobados, sino solamente supuestos. Entonces, este modelo potencial también hace uso de enunciados generales, esto es de leyes, también hace uso de datos, pero son conjeturales, y también hay un hecho a explicar. Siempre va a haber un hecho a explicar. ¿Sí? Bueno, el modelo potencial, dicen los autores, es usado sobre todo para dar una primera explicación de un evento que luego se tratará de confirmar. En todo caso, lo que se va a tratar de confirmar son los datos que en primera instancia son conjeturales. Bien,
Con lo cual, si se confirman los datos, el modelo podría ser luego un modelo nomológico deductivo. Bien, el modelo parcial. La particularidad que tiene el modelo, todos estos son modelos legales, en el sentido que hacen uso de leyes, pero leyes científicas. La particularidad del modelo parcial es el que hace uso de leyes de tendencia, que solo explican ciertos aspectos de un hecho, pero no la totalidad. Sobre todo, este modelo lo encontramos en el campo de las ciencias sociales, que trabajan con leyes de tendencia. Entonces, que las leyes de tendencia también, así como las leyes estadísticas, probabilísticas, refieren a un porcentaje, a una cantidad de un universo, acá también solamente las leyes refieren en términos generales a ciertos eventos, pero no afirman en términos específicos por qué suceden las cosas. Sí, más bien diría que son leyes bastante amplias. Ahora, acá a diferencia de las leyes estadísticas probabilísticas, no hay una cantidad. Porque en las estadísticas probabilísticas hablamos de un 80%, de un 90%, o las leyes probabilísticas de 0,5. La probabilidad de que nazca un niño, de que nazca un varón en el mundo es de 0,5. O sea que ahí hay una cuantificación. ¿Sí? Ahí hay una cuantificación. La probabilidad de que salga el número 4 en un dado de 6 caras es de 1/6. O sea, ahí hay cuantificación. En las leyes de tendencia no hay cuantificación. Por ejemplo, esta ley que es bastante conocida en el campo de la sociología, que dice, cuando a un pueblo se lo oprime, este se levanta. Una ley general, pero que no especifica espacio ni tiempo. Y con lo cual nosotros podemos dar una explicación de algún hecho en particular, pero la explicación siempre va a ser parcial. ¿Bien? La explicación va a ser parcial en función de las leyes con las que trabaja, leyes de tendencia. Bien. Modelo genético. Se explica el hecho a partir de un encadenamiento de eventos pasados que habría producido el hecho en cuestión. Ver la crítica de Hempel, digo. Les dije recién que todos estos modelos por antecedentes son modelos legales. Pero acá, si ustedes leen, acá se sostiene que la explicación sería más bien un encadenamiento de hechos o un encadenamiento de datos. Y parecería que no habría participación de leyes de enunciados generales para explicar un hecho. Sin embargo, lo que van a decir los críticos a Hempel es que el encadenamiento de datos o de hechos está dada
por enunciados generales. Quien articula un dato con otro serían enunciados generales. Entonces, las leyes estarían implícitas o tácitas y no en forma explícita. ¿Sí? Entonces, el hecho que yo quiero explicar sería la culminación de una serie de sucesos que desembocaron en ese hecho. Un encadenamiento de sucesos, de eventos. Bueno, así que este modelo es bastante simple. Ustedes piensan. Yo le pregunto, ¿por qué están estudiando comunicación social? A lo mejor ustedes, bajo el modelo genético, van a decir, todo empezó en la secundaria, cuando yo tenía un profesor, una profesora que XXX. Luego, ya cuando salí de la secundaria pasó esto, y empiezan a mencionar una serie de hechos que desembocan en el evento. Bueno, lo mismo es en la historia, listo, que este modelo es muy usado en la disciplina, en la historia, para explicar un evento. ¿Por qué la Revolución de Mayo? Bueno, el modelo genético va hacia atrás y ve cuáles son los encadenamientos, la serie de encadenamientos de hechos que se fueron dando hasta desembocar en una revolución. En la revolución. Bien, ahora nuevamente les repito. Aparentemente sería solamente un encadenamiento de hechos, pero las leyes estarían implícitas. Con lo cual, este modelo genético también sería un modelo legal. Bueno, ahora sí. Vamos a los modelos por finalidad. Modelos por finalidad o modelos teleológicos lo van a encontrar, ¿no? Modelos teleológicos. Vamos a explicar dos. Modelo funcional. Dentro de estos modelos por finalidad o teleológico. El modelo funcional, el cual explica un evento de acuerdo a la función, de ahí funcional, que el mismo cumple dentro de una estructura. Bueno, entonces acá es muy importante el papel de la estructura. Entonces hay una totalidad, hay una estructura, y toda estructura está formada por partes. Bueno, entonces las partes cumplen una función dentro de esa totalidad que es la estructura. Se explica un evento por la función del mismo en la estructura general. O sea, la parte se explica por lo que hace dentro de la totalidad. ¿Por qué si nosotros concebimos, esto nos dicen los autores, que es algo que se usa mucho en el campo de la biología, por qué, o si nos preguntamos qué es el corazón, la explicación va a ser de acuerdo al papel que cumple este elemento dentro de la totalidad, que sería el cuerpo humano. Entonces van a encontrar que el corazón es un órgano que tiene la función de enviar sangre a todo el cuerpo. ¿Sí? Ahora, el corazón es una parte de la totalidad, como lo es, como son los riñones, el pulmón. Cada uno de estos elementos tiene una función dentro de la estructura general que sería el cuerpo. Entonces, se explica un evento, un hecho, por su función. ¿Sí? Por eso modelo funcional. Bueno, y el otro, modelos de explicación por finalidad. Este es otro modelo de los modelos
por finalidad o teleológicos. A este lo vamos a llamar por propósitos, metas u objetivos, razones, etc. Se explica, y acá nos vamos a detener un poquito más. Se explica un hecho descifrando, explicitando la intención que persigue el mismo para la concreción de un objetivo. Esto es, buscamos la causa final que persigue el hecho o acción a explicar. Este modelo se aplica solo en las ciencias sociales. ¿Sí? Importantísimo. Porque se sigue que los únicos animales, esto también es discutible, que tienen intención son los humanos, que realizan sus acciones en función de intenciones y a través de la conciencia. Tienen conciencia, tienen razón. Entonces, por eso es que solamente se usa en el campo de las ciencias sociales. A ver, una piedra cae, ¿no es cierto? Una piedra cae. Ahora, la piedra cae no porque tenga la intención de caer. ¿Mm? No hay intención en la piedra. Pero los sujetos, los humanos, sus acciones sí obedecen a intenciones. Ustedes están ahora escuchando una clase porque eligen estar presentes. ¿Sí? Podrían no estar. De hecho, hay muchos que eligieron eso. Ahora, la piedra no puede elegir. Bueno, siguiendo el ejemplo de Klimovsky, para explicitar esto que acabamos de leer, el ejemplo que nos da Klimovsky es ¿por qué Jaimito se quedó en casa estudiando en lugar de ir a jugar al fútbol como todos los domingos? Ese sería el evento, el hecho a explicar, el explanandum. La ley o norma implícita, porque acá también todo esto es para desarrollar más todavía, porque los hechos sociales y los humanos, a diferencia de lo que pasa en el mundo natural, en el mundo social, encontramos también normas, costumbres, principios, a través de los cuales los humanos realizan determinadas acciones. Por eso acá le pongo ley o norma implícita. También hay normas. Ahora, a las normas no se las descubre, sino que se las crea. Esa es otra cuestión para debatirla. Por ejemplo, a ver, la ley de la gravedad en el campo de la ciencia de la naturaleza no se la crea, en el sentido ontológico le digo, ¿no? No se la crea, se la descubre. ¿Sí? Se la descubre. Ahora, la norma que dice que hay que saludar, norma social, hay que decir buen día, buenas tardes, buenas noches. Esa no se la descubre, esa se la crea. De hecho, la crean los humanos, no es que estaba ahí y la descubrimos, sino que es una creación. Bien, entonces, esa es una de las complejidades que nos encontramos en el campo de las ciencias sociales.
los humanos no nos regimos solamente por cuestiones que encontramos en la naturaleza, sino también por otras cuestiones que tienen que ver con lo social específicamente. Bueno, tiene ley o norma, que sería en este ejemplo, implícita, dice, ¿no? Entonces, siguiendo, acá se le puede criticar a Klimovsky, a mí me parece que es medio flojito el ejemplo. Quienes tienen que rendir un examen próximamente, sería la norma general que hace Klimovsky, quienes tienen que rendir un examen próximamente se quedan estudiando los textos para prepararlos. ¿Sí? Ese sería el enunciado general según Klimovsky, ¿no? Lean el texto y lo dice así. Yo lo hubiera formulado de otra manera, haciéndolo un poco más general. Toda persona que quiere alcanzar algún fin va a realizar XXX, bueno, algo más general, pero pone estudiando los textos para prepararlos, eso medio. Bueno, pero igual. Esa sería la ley general. El dato sería que Jaimito tendrá un examen en la universidad dentro de 10 días. Eso dice Klimovsky. Yo aumento y quiere aprobarlo porque ese sería el propósito para estudiar. Porque ustedes pueden tener un examen dentro de 15 días y pueden no estudiarlo, no estudiar. O pueden agarrar los textos y no ponerle ganas, etc. Bueno, entonces ahí tenemos ley, dato y un hecho a explicar. Pero, ¿cómo es que explicamos un hecho por medio de algo? Examen que todavía no ha pasado, causa futura, no sería un dato esta premisa, esta premisa entonces, pongo. ¿Sí? Porque volvemos, Mercedes, ahí quiero remarcarle. Porque hace un rato yo le decía, los modelos por antecedentes buscan causas futuras. Porque fíjense lo que pasa si es que lo llevamos al esquema tradicional de explicación con este modelo. El dato sería, Jaimito tendrá un examen en la universidad dentro de 10 días. Es por eso que está haciendo algo ahora. Ahora está haciendo algo que es estudiar para poder aprobar dentro de 10 días. Algo que todavía no, el examen no llegó, o sea, por eso dice que Jaimito tendrá un examen en el futuro. El dato refiere a algo que todavía no ha sucedido. Eso es lo curioso que Klimovsky remarca, ¿no? Bien, ahora seguimos. Eso es lo que le digo acá. Pero ¿cómo es que explicamos un hecho por medio de algo, el examen que aún no ha sucedido, todavía no ha pasado? Esa sería la causa futura. ¿Cómo es que el futuro actúa sobre el presente? No es así. El futuro no puede actuar sobre el presente porque el futuro todavía no está. No puede actuar sobre el presente. Klimovsky sostiene que no es que el futuro actúe sobre el presente, sino es el deseo de querer aprobar el examen lo que explica la conducta de Jaimito, con la cual la causa sería anterior. ¿Sí? No es que el futuro hace que yo haga algo ahora. ¿Se entiende? Sino que, Klimovsky dice, es el deseo que yo tengo hoy de aprobar en el futuro lo que me hace o me hace estudiar ahora. ¿Sí? O sea, el deseo me lleva a actuar. Y no es el futuro el que me lleva a actuar.
Es el deseo anterior, el deseo está anterior, y luego yo realizo la acción, que es estudiar. Bueno, Bunge sostiene algo similar. Fíjese al medio, acción, ¿eh? Lo simbolizamos como A, acción. Que en el ejemplo sería estudiar, ¿no? Ese es el evento que nosotros queremos explicar. ¿Por qué Jaimito está estudiando ahora? Mientras todos sus amigos están jugando al fútbol. Esa es la acción, el evento. Ese es el evento o el hecho a explicar. Y esto yo lo estoy viendo, por decir algo, está en el plano material. Esto lo estoy corroborando y por eso es que me pregunto. Eso es lo que nosotros podemos constatar. Ahora alguien nos va a decir, entonces, bueno, Jaimito está estudiando porque quiere aprobar el examen dentro de 10 días. Ese es su objetivo. Objetivo, símbolo O. ¿Sí? Ahora, entonces algunos van a decir, el objetivo, aprobar el examen, es lo que hace a Juanito accionar de esta forma, que es estudiar. El futuro actúa sobre el presente. Y es lo que acabamos de decir, no sería así, porque el futuro no puede actuar sobre el presente. Entonces nos vamos a la representación mental y abajo yo pongo, este sería el deseo de Climo, que primero está el deseo de querer hacer algo, de aprobar el deseo, ¿no? Y que me lleva a estudiar. Bueno. El objetivo, o sea, aprobar el examen es una construcción mental. No está en el plano de la realidad, no está plasmado, ¿sí? Es algo que nosotros proyectamos. Nosotros no nacemos con objetivos, nosotros lo vamos construyendo. ¿Mm? Entonces le pongo ahí, es una construcción mental. Ahora, lo único concreto hasta ahora que tenemos es la acción. Ahí tenemos la acción. Bunge nos habla de la representación mental. En vez de hablar de deseo, que me parece mejor a mí, lo de Bunge, pues decir, estamos en el plano psicológico, mejor hablemos de representación mental. Dice Bunge, para yo ponerme a estudiar o para realizar esa acción de estudiar, primero debo tener una creencia, por eso es una representación mental, de que si yo estudio, esto me va a permitir alcanzar aquello que quiero, que sería aprobar el examen. ¿Sí? Entonces, antes de pasar a la acción, primero uno tiene que representarse mentalmente y unir estas dos ideas. ¿Sí? Entonces, sería la creencia de que si yo hago A, entonces va a pasar B. O si yo hago A, en este caso, entonces O. Voy a cumplir el objetivo. Pero esto está en el plano mental primero. Porque primero, antes de accionar, nosotros debemos representarnos mentalmente. Pues eso es lo que nos distingue, esto también es discutible, a los humanos de los animales. No es que vamos directamente al mundo a accionar. Antes de accionar, primero nos representamos mentalmente. Entonces unimos, si yo hago A, entonces se va a producir el objetivo. Esto es, primero debo creer que si yo
estudio, entonces voy a poder aprobar el examen. Entonces, esa creencia, dice Bunge, es lo que me va a llevar, primero debo aceptar eso, a accionar. Ya que si yo no creería esto, desde luego que no voy a hacer eso. ¿Sí? Bueno. Y otra cosa es esto de que se cumpla o no aquello que yo persigo, sería el objetivo. Esa es otra cosa ya diferente. Porque yo puedo tener la representación mental de que si hago A, entonces O. Luego ejecuto la acción y podría no aprobar el examen. Esa es otra cosa, por eso. Bien. Ahora, lo que le quiero decir en otras palabras es que tanto Klimovsky como Bunge sostienen que no es que el futuro actúa sobre el presente, sino más bien es algo anterior a la acción, que es lo que me lleva a ejecutar eso que yo estoy haciendo. En términos de Klimovsky, el deseo me lleva a hacer algo. O en términos de Bunge, la representación mental o la creencia me lleva a hacer algo. Con lo cual ellos sostienen que en definitiva este modelo sería más por antecedente que por finalidad. Pero eso es discutible. Bien. Ahora, me parece que acá la riqueza de este modelo está, este modelo lo que nos permite es el planteamiento, sobre todo, de la parte fundamental que es esta representación mental a través de las cuales nosotros vamos a ejecutar las acciones. Ahí me parece que es importante indagar cómo las creencias a los humanos nos hacen actuar de determinada forma. Por eso, no es que las ideas no sean nada. Ahí está la importancia de la gnosiología, ¿no? Sino que las ideas son tan importantes que en última instancia de ellas depende que hagamos o no hagamos algo. ¿Sí? De eso depende de que hagamos algo. Ahora, relacionando con otro tema, es que por eso hay determinados actos que suceden en la sociedad que uno los critica, ¿sí? ¿Y por qué se vuelven a repetir estos actos una y otra vez? ¿Por qué estas acciones se repiten y no podemos eliminarlas, estas acciones? Y donde hay que prestarle atención es a qué representación mental o a qué creencia siguen estas acciones. ¿Sí? Entonces, hay que trabajar sobre las representaciones mentales para poder eliminar determinadas acciones criticables. Porque si actuamos sobre las acciones mismas, no vamos a solucionar el problema. ¿Que no? Eso es lo urgente. Pero para cambiar
más de raíz el problema, hay que trabajar sobre las representaciones mentales o las creencias erróneas o perjudiciales. Por eso le digo, la importancia de empezar a pensar, ¿no? Esto, de trabajar sobre las representaciones mentales o las creencias que tenemos en la sociedad. Por eso le digo, cuestiones como el machismo, por ejemplo, ¿no? Nosotros vemos las acciones se repiten, se repiten, se repiten. Y tratamos de ir ahí a apagar el fuego a los actos mismos. Ahora hay que ir a trabajar sobre las representaciones mentales que llevan a determinados actos, las creencias. Bueno, es para charlarlo, ¿no? Para pensarlo. Seguimos, Mercedes, si no hay dudas, porque nos queda un poquito de algo. Crítica de Mario Bunge a las explicaciones por subsunción, que sería lo que yo le decía hace un rato. La crítica va dirigida a las explicaciones que no muestran el mecanismo, el modus operandi del hecho que se quiere explicar y se limitan a decir que un hecho es un caso particular de una generalidad, que es lo que yo le dije. En este caso solo se resaltaría el aspecto lógico, despliegue de las premisas, dejando de lado la cuestión ontológica, mecanismo de hecho. Ejemplo. El hecho de conocer que el salario de una determinada categoría laboral es del 25% por ciento inferior para las mujeres que para los hombres, explica por qué María gana $375 a la semana, mientras que su compañero gana $500 a la semana. ¿Bien? Ahora, Bunge critica a estos modelos por subsunción que no explican el mecanismo, que dice, bueno, explicar consiste en ubicar un hecho en particular en un hecho general. ¿Por qué María gana menos? Y bueno, porque las mujeres ganan menos en general, pero eso no es explicar nada. Entonces, Bunge dice, esto no sería una explicación, porque no explica el mecanismo que está debajo de este tratamiento desigual. O sea, no explicamos por qué las mujeres ganan menos. Por ello, el autor propone que la explicación mecanísmica que conjuga el aspecto lógico propone la aplicación mecanísmica que conjuga el aspecto lógico con el ontológico. No sé si hay algo más, o esa es la última. Bueno. Y lo que propone Klimovsky en este caso es ver cuáles son las causas por las que una mujer gana menos. No solamente decir, bueno, María gana menos porque en general las mujeres ganan menos. No, hay que explicar el mecanismo. Y decir, bueno, en una sociedad determinada, los hombres discriminan negativamente a las mujeres para favorecer sus propias posturas, etc. ¿Sí? O sea que hay que explicar el mecanismo. No solamente subsumir un caso particular en un enunciado general, porque eso no sería explicar para Bunge. Hay que explicar el mecanismo. De la misma forma que decimos, todos los hombres son mortales, Sócrates hombre, Sócrates mortal. ¿Sí? O sea, lo único que hago es ubicar un sujeto en particular en un enunciado general. Pero hay que explicar el mecanismo. Y indagar, lo que le quiero decir es indagar en estos enunciados que hacen de premisa. En las premisas debería estar el mecanismo, dice Bunge. O sea, ahí tenemos que hablar del mecanismo de la muerte. Desarrollar lo que implica la muerte. O sea, explicar por qué efectivamente Sócrates se muere. No solo por ser hombre, sino explicar el mecanismo de la muerte. Bueno. Preguntas, lluvia de preguntas.
Lluvia de preguntas. Profe, yo en la Sí. última parte no pude entender bien si era que en el mecanismo tienen que estar las premisas o era al revés. Al revés, en las Ah, premisas debe estar explicitado el mecanismo. ok. ¿Sí? Eh, Siguiendo algún autor, si nosotros queremos explicar por qué la ropa se seca cuando la tendemos al sol, no podemos decir, y bueno, siempre pasa así. Debemos explicar el mecanismo, que sería el de cómo actúa, ¿no? Cómo la luz es absorbida por la ropa, cómo el agua, dicen los científicos del campo de la naturaleza, cuando recibe la energía solar, las moléculas del agua empiezan a trabajar en forma más rápida y se van desprendiendo de la ropa y se van evaporando. Las moléculas se separan y se van evaporando. Sería la explicación del mecanismo, eso es lo que te quiero decir. ¿Sí? Ahí vos explicás cómo funciona la cosa, cómo se da el hecho. Otra vez te digo, qué sé yo, digo, ¿por qué se murió X persona? Yo pido una explicación y vos me decís, y bueno, porque todas las personas se mueren. ¿Entendés que no es una explicación? Entonces vos lo único que haces es ubicar el caso particular en un enunciado general. Vos decís, porque todas las personas se mueren. Entonces eso sería ubicar, esa sería la crítica de Bunge que hace, no explicar el mecanismo. Lo que único que hace es decir que este caso particular forma parte de lo que pasa generalmente. Bueno, Bunge dice, hay que explicar el mecanismo. Bueno, ¿qué otra pregunta? ¿Nada más? Bien, bueno. El parcial es el jueves 5, ¿no, Mercedes? Jueves 5 a las 9 de la mañana. Sugerimos ya ingresar a la clase, donde le vamos a tomar el examen, 10 minutos antes. A la reunión, 10 minutos antes. Sería clase, sería una reunión. Y van a tener 1 hora para desarrollar el examen. Todo es en forma virtual. Así ¿Es que a las 9 de la mañana, profe? a las 9 de la mañana. Jueves a las 9 de la mañana. Ah, Sí. ok. Jueves 5 a las 9 de la mañana. 9 menos 10 diríamos. Para ir probando sus dispositivos. Orlando, perdón que te Sí, interrumpa. Por ahí bien. como para anticiparles a los estudiantes, igual le vamos a recalcar en las comisiones de los trabajos prácticos que si bien el parcial es jueves 5, ingresan con el link de cada comisión. No ingresan con el link del teórico, sino que ingresan con el de la comisión de trabajos prácticos. Sí. Gracias, Romina. Va a ser por Meet todo. Así es.
ustedes van a realizar el examen en un formulario que nosotros le vamos a dar. Entonces le vamos a dar un enlace. Primero se suman ustedes a la reunión, a la comisión en la que ha participado cada uno. Y ahí las profes le van a pasar un enlace y ustedes van a ir a un formulario. Ahí van a resolver el examen en ese formulario online y lo van a enviar. ¿Sí? Esa va a ser la metodología. Cada uno va a trabajar en su propia comisión. O sea, pasa una hora, tenemos para resolver y enviar. Sí. Bien. Bueno. Profe, la modalidad del parcial, ¿cómo es la primera vez que? Es un formulario de Google. Si nosotros tenemos que responder preguntas teóricas y mandarlo así. Teóricas y prácticas, preguntas, temas de los teóricos y de los prácticos. Ok, pero no con múltiples choice ni nada de eso. Y puede ser así, puede ser de otra forma. El tema es que ustedes sepan los temas que nosotros hemos venido desarrollando. Bueno, podemos parar de grabar. Mercedes, querida. Entonces me quedo con mis compañeros de